Ahora sí, ya está. Bien, vamos a tratar en esta oportunidad la segunda clase de lo que corresponde a las micosis. Ya la clase anterior hemos hablado de las generalidades de las micosis. Hemos hablado también de las micosis superficiales, aquellas producidas por dermatofitos, las tiñas, y hemos hablado de las micosis oportunistas en principio. Así que ahora nos toca hablar de las micosis subcutáneas primero, luego de las micosis sistémicas y finalmente de las micosis consideradas poco frecuentes, pero no por ello menos importantes. ¿Bien? Segunda clase de micosis entonces. Empezamos con las micosis subcutáneas. Las micosis subcutáneas son aquellas infecciones micóticas que eh, involucran el compromiso del tejido celular subcutáneo, por lo pronto. ¿No? Pueden extenderse a otros tejidos, pero básicamente son micosis que abarcan tejido celular subcutáneo. Pero además son micosis que tienen un origen traumático, es decir, ingresan al hospedero a partir de una herida producida por lo general por una solución de continuidad, una herida en la piel, por una astilla, por una espina, por una piedra contaminada. Los hongos acceden a este tipo de localización y tienen factores de virulencia, dicho sea de paso, para desarrollar infecciones a este nivel. Y son infecciones o lesiones, como ustedes pueden observar en las figuras, bastante llamativas, son crónicas en principio, de evolución larga, meses, inclusive años, muchas veces sin dolor, o sea, no hay una sintomatología asociada a ello. Empezaremos hablando del micetoma. El micetoma es una enfermedad micótica llamada también pie de madura, se le dice así, pie porque afecta principalmente el pie y madura porque uno de los hongos es la madurela, se le dice así, o maduromicosis si quieren también llamado. Esta, esta, este micetoma es parte de un síndrome de tipo inflamatorio crónico que depende de la inoculación traumática exógena de hongos, por lo que se le llama también eumicetoma. Hay otro micetoma consecuencia del ingreso de actinomicetos, que son bacterias, nocardia, por ejemplo, también la misma actinomices, streptomices, que son bacterias que causan este tipo de micetomas, pero son micetomas bacterianos, se les dice también actinomicetomas. No vamos a hablar de ellos, vamos a hablar del micetoma verdadero, del eumicetoma causado por hongos. Hongos como madurela, hongos como pseudosporium, como fusarium, como también un hongo llamado acremonium. Estos hongos tienen una distribución, como ustedes pueden observar, mundial. Todo el mundo están presentes los micetomas, pero sobre todo en las zonas tropicales y subtropicales, donde está ubicado nuestro país, el Perú. Esta, este tipo de micosis afecta a la piel, al tejido celular subcutáneo, de ahí su ubicación en este tipo de micosis, pero también puede afectar a los huesos, puede afectar a las articulaciones y en algunas ocasiones puede afectar a otro tipo de vísceras. Su localización más frecuente es el pie, ¿ok? El pie. Y se caracteriza, vamos a ver un poquito más adelante cómo es la lesión, por aumento de volumen, deformación del área, deformación del pie, y fístulas, formación de tractos fistulosos o trayectos fistulosos que van a drenar exudados serosos o purulentos, donde vamos a encontrar al hongo formando colonias compactadas llamadas granos. Entonces, este micetoma es bastante interesante porque predomina en varones en una proporción de 4:1. Se presenta sobre todo en poblaciones rurales, en campesinos que andan descalzos o que usan sandalias que dejan descubierto gran parte del pie. Ellos
están más expuestos a los agentes causales y justamente a los traumatismos. La edad promedio de presentación varía entre los 16 y los 45 años, que es más o menos la edad en la cual pues tienen alta producción en la agricultura. Se pueden presentar en otras edades también. Se considera que el estado nutricional, la higiene y la salud en general influyen sobre la incidencia, pero parece que depende más de la exposición al suelo, por lo que se considera pues una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, la caña de azúcar, frecuente en los valles del norte de nuestro país, es parte de una, tiene composición, o sea, personas que trabajan recolectando caña de azúcar, transportándola sobre la espalda, o sea, cargada, hacen este tipo de compromiso como enfermedad ocupacional. Uno encuentra micetomas en la espalda de estos cargadores porque por ahí es donde ingresa, o sea, la caña corta la camisa, corta la piel y el hongo ingresa por esa zona. Ahora, ¿qué tipo de patogenia tiene? Los hongos, este tipo de hongos vive normalmente en la naturaleza como saprófitos, vale decir, sobre el suelo, vegetales, también en las espinas, y van a penetrar la piel a través de soluciones de continuidad, que son las heridas. ¿En forma de qué? Astillas, de espinas, de piedras e inclusive picaduras de animales que han sido contaminados con el hongo. Su periodo de incubación es bastante largo, es un periodo de incubación que puede durar semanas e inclusive puede durar meses, en el cual estos microorganismos, estos hongos, emiten filamentos. Y esos filamentos se van a compactar, se van a apelotonar formando colonias llamadas justamente granos. Y dado que estos hongos poseen una gran cantidad de enzimas que destruyen tejido, proteasas, por ejemplo, van a producirse tractos, caminos fistulosos hacia el exterior, comunicaciones hacia el exterior, por donde van a migrar justamente estos granos acompañados de una secreción mucoide o muco purulenta. Los hongos implicados en la formación de estos micetomas son pues los hongos llamados negros, porque producen estos granos de color negro, que son los más frecuentes, dicho sea de paso. Está ahí Madurella, Exophiala, Curbularia, y también está el grupo de hongos hialinos, que producen unos granos llamados granos blancos, como sucede con Acremonium, Cedosporium, Fusarium e inclusive Aspergillus. Ahora, el comportamiento en la patogenia de este tipo de hongo tiene que ver con el crecimiento lento del microorganismo, dado que tienen periodos pues muy largos de incubación, su crecimiento también es lento, y la respuesta inmunitaria es ineficaz, está dada sobre todo por polimorfonucleares, por fibrosis, y eso hace que se establezca una acumulación de neutrófilos en la zona. La misma reproducción del hongo hace que se establezcan colonias bastante abundantes, forman justamente los granos de los que estamos hablando, y que estos granos van a ser eliminados posteriormente a través del exudado mucoide purulento a través de las fístulas, de las comunicaciones que existen desde el interior hacia el exterior de la lesión. Y son lesiones que suelen extenderse por contigüidad. O sea, hay un desprendimiento de estos pseudofilamentos que forman nuevas estructuras del hongo que van a ocasionar reacciones inflamatorias con colecciones de pus, van a formar nuevas fístulas y el nódulo formado va a liberar este pus que a veces es filante, con un gran componente inflamatorio infiltrado neutrofílico, que involucra muchas veces también la respuesta de gelperuno, porque hay un compromiso de la inflamación crónica. Ese es el tipo de lesión del cual estamos hablando, ¿no? Ustedes ven allí, es el PI, el que está involucrado, la parte A y B corresponde a la misma lesión, solo con acercamiento. Vean ustedes que el punto de entrada, pues evidentemente fue la planta. Este paciente ha pisado una astilla que contenía las esporas de estos hongos y por ahí han ingresado, ¿no? Están produciendo una lesión que deforma, es una lesión que curiosamente es no dolorosa.
uno pensaría que eso pues dolería. No, no duele, no causa dolor, sin embargo es altamente destructiva. Vean, en el segundo caso, hay una radiografía que ya no la puse del segundo, de la imagen inferior, donde se ve que hay destrucción del hueso, hay destrucción de la zona del metatarso, por producto justamente de este tipo de hongo, ¿no? La evolución es progresiva, es una evolución que afecta a tendones, nervios, vasos sanguíneos, linfáticos, pero a diferencia de otros hongos que vamos a ver a continuación, no hay diseminación linfática o hematógena. Algunos pacientes hacen una evolución con poca afectación, los llamados mini micetomas, pero la gran mayoría hace este tipo de evolución con bastante compromiso de de las estructuras. Si bien es cierto, la evolución es lenta, pero progresiva, no hay una regresión espontánea, o sea, no hay una curación espontánea de la lesión. Se va a extender tanto en la superficie como en los planos profundos, tejido subcutáneo, músculo, hueso, los cuales quedan afectados. Invade incluso y destruye, como les digo, huesos pequeños, como en el caso del pie, y los huesos grandes, suponiendo que afecte también pierna o muslo, los huesos grandes como la tibia y el fémur son un poquito más resistentes, dada su consistencia, ¿no? Obviamente hay incapacidad funcional en este tipo de pacientes, ya sea por fibrosis, por incremento de volumen, pero en pocos casos hay dolor, salvo que se trate pues de una articulación como la rodilla, donde sí se produce pues anquilosis incapacitante, claudicación. Pero el cuadro clínico por lo general es indoloro y esto se debe a que el micetoma produce sustancias que tienen acción anestésica. Por lo tanto, no hay pues un dolor como tal que requiera eh, eh, tratamiento inmediato. Por eso es que también esto evoluciona en este tiempo, ¿no? Eso sumado al poco acceso que existe a los sistemas de salud en la zona rural, que es donde se presenta este tipo de lesiones, el, la no presencia del dolor muchas veces condiciona que el paciente lo deje, ¿no? Lo deja pasar, total, esto no molesta, no produce dolor, lo dejan ahí. Pero cuando ya produce incapacidad, porque para caminar, por ejemplo, ya fastidia, pues recién acuden, ¿no? Eso explica mucho el por qué crecen tanto, porque eso no se produce en un día o en dos, son meses que el paciente está allí. Con respecto a la esporotricosis, la segunda micosis subcutánea que vamos a ver ahora, esta esporotricosis es causada por un hongo llamado Sporotrix schenki. Es una micosis descrita por primera vez por un estudiante de medicina, se llamaba Benjamin Schenk, y ahí por eso le pusieron Sporotrix schenki, ¿no? Fue descrito en el hospital John Hopkins en Baltimore, Maryland. Y a partir de ahí, pues ya estamos hablando de finales de 1800, o sea, fines del siglo XIX, que se descubre esta enfermedad. Pero, como siempre sucede en la mayoría de casos de este tipo de hongos, es en Brasil donde se le da un poquito más de investigación a las formas clínicas y pues esta micosis, esta esporotricosis es una micosis subcutánea que afecta de modo preferente el rostro y las extremidades, sobre todo superiores. Que a diferencia del micetoma, que es miembro inferior y sobre todo pie, la esporotricosis es sobre todo rostro y miembros superiores. Se caracteriza por la formación de nódulos, llamados también gomas, ¿no? Lesiones nodulares que dan lugar a lesiones fijas, verrugosas, como si fuesen verrugas grandes, de evolución subaguda o crónica, rara vez fuera de la piel, pero que sí puede afectar, si se hace extracutánea, a los pulmones, a los huesos o a las articulaciones. Este tipo de hongo es dimórfico, o sea, tiene la forma de micelio cuando está en medio ambiente y tiene la forma de levadura cuando se encuentra a temperatura corporal. En el caso de los inmunodeprimidos, el hongo se comporta definitivamente como un oportunista. En su epidemiología, tenemos que presenta una distribución de tipo cosmopolita, o sea, en todo el mundo, excepto en los polos. Polo norte, polo sur no hay, pero después en todo el mundo encontramos esporotricosis. Hay un estudio interesante que se hizo aquí en Perú, un estudio del Hospital Cayetano Heredia, que mostró
una casuística de 10 años de esporotricosis, en los cuales la mayor incidencia de pacientes se encontró pues, en las regiones de Cajamarca, Amazonas y Apurímac. La gran cantidad de pacientes está en ese grupo, son pacientes con edades promedio entre 20 y 40 años, de sexo masculino, con ocupaciones relacionadas a la agricultura o estudiantes que están ayudando en labores agrícolas. Y algo curioso, se ha encontrado que esta enfermedad también está asociada a los gatos. O sea, hay animalitos que están involucrados, hay gatos, camellos, caballos, zorros, asnos, ratas, perros, pero más son los gatitos. Por alguna razón, los gatos hacen una forma diseminada de esta enfermedad y por ahí se puede contagiar, sobre todo si hay un trauma previo, una herida, ¿no? El tipo de infección es a través de un trauma previo, ya sea por una espina de una planta, por una punción con una astilla de madera, por una caída, ¿no? Hay este tipo de infección asociada. Los factores de virulencia que presenta este Sporotrix schenki, ahí está el honguito, en la parte superior, vean ustedes de la figura, en el fondo celeste, esa coloración con azul del lactofenol nos muestra la forma micelial, y en la parte inferior, en color moradito, está la forma levaduriforme. O sea, la parte de arriba es la forma que está en el ambiente y la de abajo, el cuadradito chiquito de abajo, es la forma en la que se encuentra en el tejido. Es un hongo dimórfico y ese es un factor de virulencia importante. Es un productor de melanina. La melanina es un elemento que protege al hongo de la fagocitosis, bloquea la fagocitosis y bloquea el complemento. Entonces es un factor de resistencia y de virulencia. Ahora, este hongo además es capaz de producir una gran cantidad de proteínas extracelulares de tipo enzimas que van a destruir tejido, por lo tanto profundizan la infección. Asimismo, produce sustancias azucaradas como la rhamnosa, que facilita su unión a las células del hospedero. La vía de entrada principalmente es la vía cutánea, las heridas que se producen, pero puede entrar, y es raro que lo haga, pero puede hacerlo por vía respiratoria, y en este caso, en pacientes inmunodeprimidos, pues puede causar neumonías y demás, ¿no? El hongo, a pesar de que casi nunca penetra por inhalación, deja una inmunidad, una huella, inmunoglobulinas de huella, pero básicamente pues, es por inoculación traumática cutánea, dado que vive como un saprófito micelial en el suelo, sobre la materia orgánica, sobre vegetales y algunos otros sustratos, y en ocasiones en la carne de animales muertos. Los traumatismos pueden deberse a plantas secas o plantas verdes, espinas o astillas, picaduras de insectos, mordeduras de roedores, traumatismos con instrumentos metálicos, e inclusive se considera accidente de laboratorio. Uno puede contaminarse al manipularlo en el laboratorio. Su patogenia implica la presencia de una lesión llamada chancro esporotricósico. Ya conocen lo que es un chancro, es una lesión ulcerada de lenta evolución que generalmente no cura. La hemos visto cuando describíamos en el laboratorio la lesión de la sífilis, el treponema, ¿verdad? El chancro duro, esa lesión que no tenía o no producía dolor en el paciente, pero que estaba ahí presente. Esta lesión, esporotricosis también tiene ese tipo de lesión de entrada, el chancro esporotricósico. Esto va seguido de una respuesta inmune, sobre todo a partir de linfocito T helper del tipo 1 y también de fagocitos, pero dada el proceso inflamatorio crónico que se desencadena, se produce un complejo llamado cutáneo linfático, que en algunos casos puede curar espontáneamente, pero en algunos otros puede diseminarse, puede continuar, sobre todo siguiendo los tractos o la distribución de los vasos linfáticos regionales hacia el ganglio. Entonces se van a formar una serie de placas verrugosas de manera crónica o también llamadas lesiones gomosas escalonadas, como vamos a ver aquí. ¿No? Ven ahí en la parte superior vemos el chancro esporotricósico, la lesión, por ahí entró el hongo, ese es el tipo de lesión que produce, y esa es la distribución en la parte inferior y al lado derecho ven ustedes cómo las lesiones van avanzando
Esa es la distribución que tienen este tipo de lesiones por esporotricosis, van siguiendo el tracto de la distribución linfática. Los tipos de esporotricosis pueden clasificarse en dos grandes grupos, las infecciones primarias y las reinfecciones. En las infecciones primarias hay también dos formas, la pulmonar, que es la más rara, y la cutánea, que es la más común, sobre todo la forma linfangítica. En la esporotricosis cutánea primaria, el hongo penetra por heridas pequeñas, por escoriaciones, y es justamente aquí donde se produce el chancro de inoculación o chancro esporotricósico. Pueden haber inclusive más de uno, dependiendo del ingreso, pero si esta lesión se va extendiendo, van apareciendo pues placas verrucosas crónicas de progresión lenta. En el caso de la forma pulmonar, el hongo causa neumopatía primaria autolimitada, puede haber algo de hipersensibilidad, pero generalmente es autolimitado y ahí cura, salvo que se trata de un paciente inmunodeprimido donde sí puede progresar hacia una neumonía. Y en la reinfección, en aquellas infecciones secundarias, pues como hay una inmunidad previa, no suele producir mayor problema, salvo una cicatrización. Pero si se trata de un paciente inmunodeprimido, ahí sí puede complicarse. Sus características clínicas, entonces, dependiendo de su presentación, la más frecuente es la forma linfocutánea. En el caso de las lesiones cutáneas localizadas, el primer lugar lo tienen los miembros superiores, a diferencia del micetoma, que era miembro inferior, pie, aquí son miembros superiores, y el tipo de lesión cutánea fija que predomina es la úlcera o nódulo. Y aquí importante es hacer el diagnóstico diferencial con Leishmania, veremos en las siguientes clases de parasitología qué lesiones produce Leishmania, sobre todo la Leishmania mucocutánea, se parece mucho a la esporotricosis, hay que hacer el diagnóstico diferencial y también el laboratorio. Lo mismo que en la tuberculosis cutánea y algunas otras enfermedades con este tipo de presencia. Y en la comorbilidad, evaluar siempre la presencia del alcoholismo. El alcoholismo crónico conduce a una especie de inmunodepresión de tipo cutáneo, primera barrera de defensa, que condiciona la aparición de ese tipo de lesiones. Lo mismo que en el caso del VIH, que es más raro, pero se puede presentar. La cromoblastomicosis es otra enfermedad micótica subcutánea, ¿ya? Es una enfermedad que aparece y se estudia mucho en las zonas tropicales, es una micosis subcutánea ocasionada por hongos llamados pigmentados, se les dice también feoides, de la familia de los dematiáceos, o sea, son hongos que producen una tinción, una coloración negra, ¿no? Hongos de tipo Fonsecaia, vamos aquí, Fonsecaia pedrosoi, Fialofora, Cladofialofora. Estos afectan piel y tejido celular subcutáneo, se localizan en las extremidades, por lo general en las inferiores, y sobre todo en el pie, y se parece mucho a lo que es el micetoma en cuanto a la ubicación, pues las lesiones son diferentes, ¿no? Las lesiones son nódulos, verrugosidades y a veces atrofia de evolución crónica. Su distribución es mundial, predominando en el clima tropical y en el clima subtropical. La infección principalmente se da por el agente endémico, para el caso de Latinoamérica es Fonsecaia pedrosoi, ¿no? De eso depende mucho de las migraciones, pero es el principal que encontramos presente en América. Vean ustedes la distribución, Perú también tiene casuística, aun cuando aparezca que hay poca. Esto se debe principalmente a que hay un subregistro más que a una poca presencia de la enfermedad, ¿no? Estos son los hongos, el número 1, el A es el Fonsecaia, el B el Fialofora y el C el Cladofialofora, que son los hongos que ustedes ven levaduriformes que van a causar este tipo de infecciones, pero son hongos ojodimórficos. Estamos viendo ahí la forma micelial, estos son los micelios, están ahí las cifas, las conidias y todo, pero al ser hongos dimórficos, al alcanzar la temperatura corporal de 37 grados, inmediatamente cambian su forma hacia la forma levaduriforme. Así que su patogenia comienza cuando ocurre el traumatismo cutáneo, o sea, hay la herida por la espina, la astilla o lo que fuere, y este hongo ingresa a través de las estructuras de resistencia, que son las esporas o también las hifas,
y en ese sitio de inoculación se produce un pequeño nódulo. ¿Okay? No se produce una úlcera como pasa en esporotricosis, que es el chancro, aquí no, en la cromoblastomicosis hay un nódulo que va creciendo con lentitud, que puede producir después una placa eritematoescamosa limitada y muy pruriginosa en cuestión de meses, que se va a extender y van a aparecer costras sanguíneas en aspecto de coliflor y finalmente van a cicatrizar con lesiones acrómicas, por lo general en el centro de las placas, ¿no? Este tipo de micosis es importante porque es capaz de producir una sustancia llamada piridinolina, que es una sustancia que mejora la unión a las fibras de colágeno en el tejido. Por lo tanto, va a progresar produciendo fibrosis en dermis, en tejido celular subcutáneo, y es una micosis de difícil tratamiento, dado que esas estructuras van a evitar la penetración de los fármacos. Es la lesión que nosotros observamos, ¿no? Una lesión bastante característica que de una evolución entre meses a años, y muchas veces las personas afectadas no, no recuerdan los antecedentes del traumatismo que se ha producido. O sea, ha sido una lesión pues, que produce traumatismo, pero que puede pasar en cierta forma inadvertido. O sea, no hay un trauma, digamos, severo que condicione pues, un recuerdo. Simplemente puede haber sido un rasponcito nada más, y eso produce la evolución de este tipo de enfermedad en el mediano y largo plazo, ¿no? La dermatosis que se produce asociada suele ser unilateral, suele ser asimétrica, que afecta sobre todo las extremidades inferiores. Y ahí estoy poniendo el ejemplo del pie, ¿no? En ocasiones también afecta pues, brazos, e inclusive tórax y demás. La lesión inicial es una pápula, como vimos, un nódulo eritematoso en realidad, que no esto es pruriginoso, pero que se extiende de manera lenta hacia los tejidos vecinos. Y como ustedes ven, aparecen múltiples lesiones en el lapso de meses o años. Esas lesiones van teniendo la forma de lesiones vegetantes, con placas verrugosas, y esa piel acrómica, sin color, que forma esa zona blanquecina que ustedes ven allí, que es expresión pues justamente de la patología misma, y se le dice en aspecto de papel arroz, o sea, papel de arroz, ¿no? Es como el papel del cigarrillo. ¿Han visto un cigarrillo? Tiene el papelito que lo envuelve, es un papelito bien delgado, así más o menos se ve la piel de esa zona blanquecina. A veces las lesiones son muy superficiales, con aspecto de placas de psoriasis. Pueden ser crateriformes, verrugosas, papilomatosas, tener forma de coliflor, inclusive pueden tener aspecto tumoral. Y cuando se ulceran, perdón, pueden presentar infecciones agregadas, y puede haber inclusive elefantiasis por bloqueo de la circulación linfática. No afecta a los músculos ni a los huesos, a diferencia del micetoma, que sí lo hace. En este caso, la cromoblastomicosis no afecta ni músculos ni huesos. Sin embargo, estas lesiones pueden ocasionar pues compromiso funcional en el paciente, o sea, anquilosis, disfunción muscular, discapacidad, una evolución crónica lentamente progresiva y curiosamente asintomática. Aun cuando muchos enfermos señalen un poquito de dolor y prurito, generalmente no produce pues ese prurito que da ganas de rascarse, que sí produce en el pie de atleta, por ejemplo. Aquí no. Aquí, a pesar de que hay prurito, un paciente tolera, no se rasca y continúa pues su evolución. Ahí están las lesiones que están observando en este tipo de pacientes. Vean que son lesiones diseminadas, ¿no? Relacionadas con exposición ocupacional, pacientes que trabajan en el campo, con ese tipo de presentación clínica. La lacasiosis es otro tipo de enfermedad. La lacasiosis, llamada también lobomicosis, se le dice así porque uno de los médicos que la descubrió fue pues Jorge Lobo, un brasileño. Su apellido es Lobo. Entonces le llamaban lobomicosis por eso. Y otro
de los estudiosos de esta infección fue Carlos da Silva Lacaz, por eso es que le pusieron lacasiosis, ¿no? Lacasiosis loboi, en realidad es el nombre del hongo con género y especie. Pero esta es una micosis profunda de humanos y también de delfines, originada por este hongo, la Acacia loboi, que es una levadura en forma parasitaria y es micelial en forma ambiental, que no se puede cultivar hasta el momento en el laboratorio. Se caracteriza por la presencia de lesiones cutáneas, que pueden ser únicas o múltiples, constituidas principalmente por nódulos, que pueden formar placas verrucosas, vegetantes o queloideas de evolución crónica, para las cuales no existe tratamiento satisfactorio. Esta lacasiosis o lobomicosis también llamada, es una enfermedad exclusiva de Latinoamérica. Se ha reportado un par de casos en Europa, uno en Holanda y uno en Francia, pero más parece que ha sido pues por migración, ¿no? Sin embargo, la presentación del cuadro clínico, epidemiológicamente hablando, nos dice que predomina en varones, proporción de 10:1. Se ha observado también en niños y en ancianos, pero la edad promedio de presentación está entre la segunda y cuarta década de la vida. Se presenta en campesinos, mineros, cazadores, así como también en personas que tienen contacto con agua, pescadores, buceadores. No se conoce muy bien cuáles son las características ecológicas asociadas. Ustedes ven ahí la distribución, es exclusivamente América, ¿no? Entre el Golfo de México, Centroamérica y la parte del Caribe y América, la parte de Sudamérica, Perú, Bolivia y parte de Brasil. Algo curioso aquí, porque la patogenia de esta enfermedad implica que la piel afectada es una piel lampiña. O sea, el hongo no afecta los lugares donde hay pelo, no afecta el cuero cabelludo, no afecta la zona donde hay glándulas sebáceas. Por alguna razón parece que hay o presentan cierto tipo de resistencia al crecimiento cuando encuentran glándulas sebáceas. Así que en la piel lampiña es la piel preferida para este tipo de presentación. La Lacacia loboi, este hongo dimórfico, termosensible a 37 grados, una clasificación intermedia entre el blastomyces y el paracoccidioides, que tiene estas lesiones que vemos ahí de presentación cutánea, única o múltiple, pabellones auriculares, en cara, en extremidades, en algas y en tronco, ¿no? Rara vez, pero si bien es cierto, no se conoce exactamente el periodo de incubación, que puede ser de meses, inclusive de años, parece que una vez dentro del organismo el hongo es fagocitado por el macrófago y luego inicia un proceso reproductivo lento al interior de esta célula. Pero estas lesiones se desarrollan y predominan en áreas expuestas y de temperatura más baja, evidentemente. Son las áreas más alejadas de la temperatura central, pabellones auriculares, cara, las regiones sacrales, dedos de manos y pies, nalgas, ¿no? Eso es lo más frecuente. Y estos nódulos que se presentan, pues son nódulos de aspecto queloideo, bien limitados, lisos, móviles, de una consistencia dura, la palpación, generalmente del color de la piel o a veces ligeramente pigmentados, con telangiectasias en su superficie. ¿No? Aquí se observa, aquí están las lesiones, vean. Si ustedes ven la figura B con acercamiento, van a ver como si hubiesen pequeños vasitos encima, son telangiectasias, pero asintomáticos. Curiosamente, son asintomáticos. Aunque en algunas ocasiones los pacientes pueden referir pues, un dolor o un leve prurito, pero es leve para ese tipo de afectación. Las lesiones iniciales suelen ser infiltradas, pequeñas, aumentan con lentitud de tamaño. Aumentan a juntarse en un nódulo más grande. Con el tiempo las lesiones se hacen verrugosas y a veces se ulceran y se cubren de pequeños puntos negros y dejan a veces cicatrices atróficas con áreas de hipopigmentación. Casi nunca afecta a ganglios, evoluciones crónicas. ¿No? No existe afección sistémica en este caso, tampoco alteración del estado general. Y sí, pues como le digo, la afectación es en las zonas donde no hay pelo, ¿no? O sea, las zonas
que son esto, lampiñas, las zonas exentas de pelo son las que se ven afectadas. Las micosis sistémicas, por otro lado. Las micosis sistémicas son un grupo de patologías que se transmiten por sangre, o sea, migran por sangre, generalmente utilizando al macrófago como vehículo o a veces diseminándose directamente, pero viajan por sangre. El ser sistémico implica que abarca varios órganos y sistemas y el vehículo de viaje pues es la sangre y a veces la linfa, pero principalmente es sangre. Aquí vamos a ver a 4 enfermedades. Vamos a ver a la coccidioidomicosis, a la histoplasmosis, a la paracoccidioidomicosis y a la blastomicosis. Empezamos con la coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis es una enfermedad llamada también granuloma coccidial, llamada también enfermedad de California, porque fue descubierta justamente como consecuencia de la fiebre del oro. Se empezó a descubrir este tipo de patología. Esta micosis sistémica se adquiere por inhalación, a diferencia de las subcutáneas que hemos visto que se adquieren por inoculación directa, por herida. Estas micosis sistémicas se adquieren por inhalación. Entonces van a afectar los pulmones y los cuadros clínicos asociados pueden ser pues asintomáticas, pueden ser benignas, pueden ser graves e inclusive pueden ser mortales, dependiendo del estado inmunológico del paciente. Las formas diseminadas pueden afectar otros órganos aparte del pulmón, meninge, hueso, articulaciones, etc. El agente causal es un hongo dimórfico del género Coccidioides, ¿no?, que tiene 2 especies. El Coccidioides immitis en la parte superior, que afecta a Norteamérica, sobre todo California, y el Coccidioides posadacea, que afecta a toda la zona central, América Central y Sudamérica, donde está el Perú. Tenemos también nosotros aquí coccidioidomicosis. Entonces aquí el microorganismo va a actuar como un agente patógeno primario, no es un oportunista. Por lo tanto, va a producir enfermedad tanto en individuos sanos como en individuos inmunodeficientes. Su patogenia implica la presencia de un ciclo biológico de este patógeno, que dicho sea de paso, es el más virulento de los hongos que ocasionan micosis en humanos, altamente virulento. El coccidioides desarrolla su ciclo en las zonas semiáridas con estaciones secas seguidas de varios meses de lluvia, ¿no? Zonas con matorrales, se les dice. Estos bioclimas de zonas endémicas son pues característicos de zonas desérticas. Por lo general, ¿no? Infecciones ocurren sobre todo en verano, en otoño, y el ciclo se completa en los roedores, en los ratones, donde el hongo hace una fase parecida a la que hace en el humano. En la modalidad parasitaria aparece, pues, aparece una esférula, ustedes pueden ver en la figura, esta esférula libera las esporangiosporas y es en forma saprofítica como moho de micelio tabicado que va a producir unas estructuras llamadas artroconidias tálicas. Estas artroconidias son las que van a liberarse posteriormente y son las que van a ingresar. Este patógeno, que se adquiere por inhalación justamente de las artrosporas que se encuentran en el suelo, van a llegar hasta el alveolo pulmonar, donde van a activar. Chicos, el Meet sacó al profesor de la clase, ¿verdad? Sí, y antes se escuchaba bien entrecortado, ¿eh? Pensé que solo era mi señal. A ver, voy a comunicar con él.
Parece que ahí está, ahora sí. De nuevo, bien. Bien, 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 bien. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde me quedé? Wow, ¿se perdió? No te creo. A ver, ahí está, bien. Esto, ¿pueden verificar si está, si sigue grabando? O sea, a veces cuando se corta esto, corta la grabación. Sí, doctor, está grabando. Genial, ya, seguimos entonces. Vamos a retomar en esta misma, sí, estábamos, vamos a retomar desde acá, no hay problema, repetimos, no hay ningún problema. El, hablábamos de la coccidioidomicosis y decíamos que el agente causal era un hongo del género Coccidioides, que tiene dos especies, la especie Ignitis, que se presenta en Norteamérica, específicamente en las regiones de California, y la especie Posadaci o Posadací, que se presenta en la parte de Sudamérica, en la cual está pues el Perú. Ahora, este hongo tiene un comportamiento bastante particular, porque es un hongo que, si bien es cierto, se desarrolla o crece en zonas semidesérticas, con poca lluvia o lluvia muy reducida. Las infecciones ocurren sobre todo en verano y en otoño y el ciclo se completa por la presencia de ratones que hacen la enfermedad parecida al humano. La infección se produce cuando se inhalan las artroconidias, que son estas figuras que ustedes pueden ver ahí en la imagen. La forma micelial es la que se inhala, la forma las artroconidas son las estructuras reproductivas, que una vez inhaladas pasan inmediatamente por el cambio de temperatura a la forma levaduriforme, donde empiezan a liberarse, empiezan a replicarse, a reproducirse, ¿no? La forma de reproducción que hacen que este hongo pues, sea el más virulento que existe dentro de las micosis humanas. Es un patógeno en principio primario. ¿No? No se necesita una exposición prolongada para ese tipo de patógenos. Las artroponidias pueden dispersarse inclusive en el aire, pueden permanecer flotando y uno las inhala, y una vez inhaladas, las artroponidias se alojan en los alveolos pulmonares y activan las líneas de defensa, la primera y la segunda, a cargo de los polimorfonucleares y de los macrófagos, y también activan el complemento. Entonces, los macrófagos alveolares van a fagocitar estas artroconidias, pero no las van a poder matar. O sea, va a ocurrir este fenómeno de fagocitosis ineficaz. ¿Y cómo las vamos a eliminar? Cuando en el momento de la respuesta adaptativa se activen los linfocitos de tipo T helper 1, que sí van a acudir a activar al macrófago, enviándole señales de interferón gamma para hacer que este macrófago pueda finalmente fagocitar y eliminar a estas endosporas que han sido fagocitadas. Entonces, van a ingresar al sistema respiratorio y el proceso de liberación de estas endosporas se relaciona pues con la presencia de enzimas como proteasas, glucanasas o quitinasas, pero no hay una transmisión de persona a persona, ¿no? Ahí no, porque no son las endosporas las que transmiten la infección, sino las artrosporas, y estas se obtienen en el ambiente a través de la fase micelial. Sin embargo, en esta patogenia hay mecanismos tóxicos, enzimáticos e inmunitarios con presencia de hipersensibilidad en este tipo de pacientes. Las formas clínicas de coccidioidomicosis abarcan pues la presencia de coccidioidomicosis primaria, que es principalmente pulmonar, que en pacientes inmunocompetentes puede ser inclusive asintomática, sobre todo si la cantidad de artroconidas inhaladas es muy poca, pero puede ser sintomática si hay una gran exposición y además el paciente es inmunodeprimido. La forma cutánea primaria es bien rara, hay muy poca descripción de este tipo de casos. Cuando se presenta, pues hay un chancro nodular ulcerado que evoluciona y se acompaña de adenopatía regional. La forma secundaria puede aparecer por diseminación local y generar una especie de cavidades que se llaman coccidiomas, parece mucho a la tuberculosis, confunde,
Y las manifestaciones de afección pulmonar implican pues la aparición de fiebre, dolor torácico, tos con expectoración purulenta, a veces con hemoptisis, una evolución bastante larga, durante décadas inclusive, con resistencia al tratamiento. Las presentaciones diseminadas tienen relación con exposición masiva, ¿no? En algunos casos hay inclusive meningitis, ¿no? Infecciones generalizadas, hay trastornos inclusive de tipo psiquiátrico, acompañados de hidrocefalia, convulsiones, ¿no? Estas formas diseminadas generan alta mortalidad, generalmente 50%, y esto está asociado pues a pacientes diabéticos, pacientes con tratamiento inmunosupresor, trasplantados de órganos sólidos, en pacientes con neoplasias hematológicas tipo linfomas, leucemias, y en personas infectadas con VIH en fase SIDA. Ahí están las lesiones que se observan en piel, son las más raras, ustedes pueden ver ese tipo de lesión destructiva, y en el lado de la radiografía, en el lado izquierdo de su pantalla, pueden ver la radiografía donde la afectación está en el lado izquierdo. Hay una zona ahí donde hay una ruptura espontánea, un neumotórax espontáneo, con una cavitación, si ustedes pueden ver casi en el perfil de la escápula del lado izquierdo, ustedes van a ver allí una cavitación, como si fuese una tuberculosis. Ese es un coccidioma, por ejemplo, presente en este tipo de pacientes. La histoplasmosis, otra enfermedad micótica sistémica. La histoplasmosis es una enfermedad que fue descubierta por un patólogo en la Samuel Darling en una investigación, en una autopsia que hizo en un afroamericano que participaba como obrero en la construcción del Canal de Panamá, principios del siglo XX más o menos. Luego se hizo algunas investigaciones asociadas y se descubrió pues que el causante era un hongo que primero se consideró un protozoario, histoplasma, se le llamó histoplasma capsulatum, y esto después, en el transcurrir del tiempo, pues se descubrió que este histoplasma estaba prácticamente diseminado en todo el mundo, pero con predominancia en dos grandes grupos, la histoplasmosis americana, llamada histoplasmosis capsulati, por el tipo de hongo, es decir, histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, que es una micosis sistémica que afecta el sistema fagocítico mononuclear, lo que se llamaba antes el RES, el sistema retículo endotelial, y que se presenta pues cuando este hongo dimórfico, que es el histoplasma capsulatum, está presente en las excretas de murciélagos y de algunas aves, como las palomas, por ejemplo. Se adquiere por inhalación, por lo general es asintomático en las áreas endémicas, y el Perú tiene áreas endémicas para este tipo de hongo. En un 95% de casos de afectados, la presentación es subclínica, inclusive benigna, ¿no? Asintomática. Y hay un 5% de pacientes en los cuales la evolución pues, es progresiva y generalmente asociada con inmunodepresión. La otra variante es la histoplasmosis africana, que solamente la mencionamos, que es la histoplasmosis duodicea, causada por histoplasma capsulatum en su variante duodicea, que tiene pues presentación, lesiones granulomatosas, supurativas, sobre todo cutáneas, no es tanto pulmonar. Ahora, para el caso de la histoplasmosis, en la epidemiología ustedes ven que hay datos de todos los países, pero el Perú no es que presente pocos casos, lo que pasa es que parece que no se hace el diagnóstico oportuno de las enfermedades, por eso es que no tenemos una casuística real en cuanto a su presentación. Ahora, ¿cómo es que se produce la infección? La infección se produce cuando nosotros invadimos los lugares donde el hongo se encuentra de manera natural. Por ejemplo, aquellas personas pues que visitan cavernas, ¿no? Cuevas, la cueva de las lechuzas, por ejemplo, que es un sitio turístico, ahí hay bastante histoplasma. Así que esta enfermedad se considera una enfermedad de riesgo ocupacional en mineros, por ejemplo, en arqueólogos,
en espeleólogos, que son los que estudian las cuevas, los guías de turistas, los que hacen turismo vivencial, que visitan estos sitios naturales, ingenieros, topógrafos, personas que trabajan recolectando el guano de isla. Los guaneros también tienen su exposición a histoplasma. En inmunodeficientes, pues este tipo de hongos actúa como un oportunista, ¿no? Sobre todo linfomas, leucemias, trasplantados, pacientes que usan glucocoides o inmunosupresores, o pacientes con SIDA hacen este tipo de infección de manera más severa, ¿no? Hay algunos lugares en los cuales pueden haber brotes, por ejemplo, cuando se limpian los hilos, en poblaciones donde hay endemias. Los hilos son estos pozos sépticos, unos pozos que se hacen de 3, 4 metros de profundidad en el suelo para poder defecar, depositar las heces ahí, dado que no hay un sistema de alcantarillado. Entonces, cuando se limpian esos hilos, pueden las esporas salir y ser inhaladas. Lo mismo que cuando se limpian los parques, ¿no? Saltan, cortan el pasto, cortan las palmeras, con el rastrillo levantan, también las esporas están en el aire. Los exploradores de cuevas, los que practican ecoturismo, prisiones, escuelas, etcétera, hay este tipo de brotes. El Histoplasma capsulatum ingresa por ahí, el hongo es un hongo que está presente en los suelos con alto contenido de nitrógeno y de fósforo. Es una característica interesante, ¿no? Sobre todo por el tipo de presentación, y se ha encontrado que están presentes en los alimentos que se usan para alimentar los alimentos de ganado, ¿no? En el guano de pájaro, de pollo, de murciélago, se encuentra este tipo de hongo presente, viable en su forma filamentosa para ser inhalado. Y se inhala justamente por la forma de los conidios. Los conidios, las esporas, las estructuras reproductivas llamadas conidias, chiquitas microconidias, son inhaladas, y una vez inhaladas en esta forma micelial, al llegar al pulmón son fagocitados por los macrófagos. Se produce una inflamación, alveolitis, y dentro del macrófago se transforman en levaduras. Entonces, basta que se transformen en levaduras para empezar a expresar ya sus factores de virulencia, ¿no? Porque esa es la forma patógena, la forma de levadura. Y a partir de ahí pueden transportarse hacia los ganglios linfáticos y luego viajar a otras partes del cuerpo, las formas diseminadas. Entonces aquí es interesante el reconocimiento que tienen las células fúngicas por los fagocitos a través de los carbohidratos de la pared celular, ¿no? Generalmente son polímeros de glucosa. Entonces aquí hay estos microorganismos fagocitados pueden viajar, pueden observarse en el vaso, en la médula ósea, en las suprarrenales, en el hígado. Por lo tanto, hay una diseminación hematógena que es rápida y transitoria. Pero casi siempre origina una enfermedad autolimitada o benigna que deja calcificaciones en los pulmones o en el vaso. Pero eso es en los pacientes inmunocompetentes. Pero en los inmunodeprimidos, que sí presenta, en los inmunodeprimidos sí puede presentarse la histoplasmosis diseminada, que si no se trata puede llegar hasta la muerte del paciente. En el caso de los individuos sanos, a lo mucho pues hay un granuloma que queda como recuerdo, y la parte de la inmunidad humoral que se activa, ¿no? La presencia de anticuerpos en el momento. Pero la histoplasmosis también se clasifica de acuerdo a su presentación. La parte de la forma benigna, que se presenta en los inmunocompetentes, la forma oportunista en los inmunocomprometidos. La forma benigna, que en los lugares donde siempre hay, es la forma endémica, lugares donde está la enfermedad, el hongo está presente, ¿no? Siempre, suele ser subclínica su presentación. La forma oportunista, pues la que preocupa siempre es la forma diseminada, que puede ser fulminante en el caso de los niños, en el caso de los adultos, una presentación crónica, y también en los inmunodeficientes, inmunodeprimidos, puede ser fulminante, o sea, termina rápido con la vida del paciente por el compromiso, sobre todo pulmonar, y lo mismo que sucede en el caso del VIH, ¿no? Vean ustedes ahí qué pasa con ese pulmón. Miren la primera imagen, la afectación, todo el pulmón, de hecho, está tomado, todito, ¿no? El paciente, pues, ahí en el otro lado tiene un enfisema, además, o sea, el paciente hace
un problema respiratorio bastante severo. Vean la imagen del paciente de espaldas, haciendo sus lesiones purpúricas ahí, y la afectación pulmonar de este patógeno que puede terminar pues, con la vida de este paciente, ¿no? Un cuadro clínico con un periodo de incubación entre 5 y 20 días más o menos, asociado pues a una neumonía de tipo miliar o de tipo atípico con fiebre, ¿no? Una presencia de malestar general, tos, puede haber estos infiltrados que estamos viendo, que son infiltrados lobulares difusos, inclusive cavitaciones, ¿no? Haber neuropatías ciliares y demás. La paracoccidioidomicosis, otra micosis sistémica, la paracoccidioidomicosis causada por un hongo llamado Paracoccidioides brasiliensis, un hongo dimórfico que se adquiere por inhalación y se localiza también en el aparato respiratorio, puede diseminarse a la mucosa faríngea, hacia los ganglios, hacia los huesos, hacia las vísceras, produce infecciones subclínicas agudas e inclusive pueden causar la muerte. Depende siempre de, como se trata de micosis sistémicas, depende mucho del estado inmunitario del paciente. Su distribución epidemiológica es exclusiva para Latinoamérica, a la zona de Centroamérica, México, una parte de México y Sudamérica, sobre todo Brasil, donde se encuentra el 80% de los casos, hacen pues que este sea una enfermedad, bandera, digamos, de las micosis sistémicas presentes en América Latina. La frecuencia no se conoce realmente porque no se notifica, pero más o menos el 50% de los habitantes de las áreas endémicas han tenido contacto con el hongo. Entonces hay una serie de pruebas que se hacen en estos pacientes para poder ver cuál es la prevalencia real de la enfermedad. Brasil tiene mucho estudio en este sentido. Perú también, no estamos exentos, sobre todo la zona de Loreto, que es la más afectada por este tipo de patógeno, que es un hongo dimórfico, dicho sea de paso, ¿no? También se da más en hombres que en mujeres por el tema de la exposición, la salida al campo, ¿no? La respuesta a la paracoccidioidomicosis depende, pues, de si es tipo TGL-Peruno, generalmente son evoluciones benignas localizadas, y si la respuesta es TGL-Per2, por lo general son respuestas que responden a una forma severa, diseminada. Este tipo de hongo está relacionado, su virulencia está relacionado con la presencia de 1,3 betaglucanos y proteasas. Las proteasas sirven para hidrolizar la caseína, la elastina, el colágeno, y su importancia es que le permiten pues adherirse a la laminina y a la matriz extracelular, por lo tanto promueven la invasión tisular del hongo. Se ha encontrado que este microorganismo prefiere suelos húmedos, ácidos, sobre todo en lugares donde se cultiva café o caña de azúcar. Sin embargo, también se asocia mucho a los animales de sangre caliente, pero que están cerca al agua, ¿no? Cerca al agua. Hay una infección primaria, dado que ingresa por el pulmón, una infección primaria pulmonar, donde se produce luego alveolitis. Macrófagos se encargan de fagocitar este tipo de hongo y ayudan a diseminarlo por todo el sistema fagocítico mononuclear, o sea, van al vaso, van a los ganglios, yendo a bordo del macrófago. Esto implica ese mecanismo de caballo de Troya. Sin embargo, su localización de preferencia es en los pulmones, seguido de los vasos linfáticos y las glándulas suprarrenales. La mayor parte de infecciones son subclínicas, es decir, curan solas inclusive, pero el hongo puede pasar a un estado de latencia, igual que la tuberculosis, ¿no? En este caso, bacteria, pero tiene el mismo comportamiento, y su duración va a depender de la respuesta inmunitaria del huésped, de la virulencia del hongo y también del ambiente. Entonces, la patogenia va a desarrollarse con respecto a las estructuras propias de la pared del hongo, dado que los glucanos aumentan la virulencia y los glucomananos favorecen la respuesta inmunitaria inespecífica. La respuesta celular, la que es mediada por inmunidad adaptativa, linfocito CD8, es fundamental para este tipo de mecanismos de defensa. Se sabe que el hongo posee receptores citosólicos para el estradiol beta. Esta hormona inhibe
la transformación de fase micelial a levaduriforme. Por lo tanto, eso explica por qué las mujeres son más resistentes a esta enfermedad en la etapa fértil de la vida, o sea, después de la pubertad, a altos niveles de estradiol en sangre. La respuesta celular, entonces, es importante. Además del linfocito CD8, también está la respuesta de tipo T-helper-1 con formación de granulomas para controlar la replicación del hongo, parecido a la tuberculosis, ¿no? Respuesta T-helper-1 y también respuesta T-helper-2 con activación del macrófago en la forma alternativa. El cuadro clínico va a depender mucho del estado inmunitario del paciente. Su incubación puede demorar semanas e inclusive se ha descrito periodos de incubación de años. El huésped inmunocompetente hace formas, infecciones subclínicas o pulmonares primarias localizadas. Mientras que el huésped inmunocomprometido hace pues infecciones de tipo oportunista, diseminadas, con manifestaciones que inclusive son inespecíficas. Hay tos, expectoración, disnea, hemoptisis, fiebre, pérdida de peso, astenia, etc. La afección puede ser mucosa, como ustedes observan allí, la mucosa bucofaringe es la más afectada, hasta 75-80% de pacientes tienen afectación de la mucosa bucofaríngea con aumento de volumen, deformación de la región, formación de nódulos, ulceraciones, lesiones que se pueden localizar en el velo del paladar, en las encías, en el piso de la boca, en la lengua, y afecta también a los dientes. Obviamente algunos dientes se aflojan, se caen, hay dolor a la masticación, a la deglución, lo que impide pues la ingestión de alimentos y esto puede conducir a caquexia y a muerte. Pueden afectar también el esófago, el estómago, el páncreas, ¿no? Hay una afectación gastrointestinal que incluye estreñimiento, dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea. Y en caso de inmunocomprometidos, hay afectación del sistema nervioso central. Puede haber meningitis, meningoencefalitis, síntomas del llamado pseudotumor cerebral, con presentaciones convulsiones, crisis convulsivas, semiparesias, hidrocefalias, etc. La blastomicosis, que es la otra micosis sistémica que vamos a ver, es una micosis también causada por un hongo dimórfico. En este caso, el hongo se llama Blastomyces dermatitidis. Se adquiere por inhalación, igual, origina una infección primaria pulmonar, que generalmente es subclínica, pero si el paciente es inmunocomprometido se disemina, y cuando lo hace, la diseminación va dirigida hacia piel y huesos, donde se generan lesiones granulomatosas crónicas que predominan generalmente en la cara o se diseminan por todo el cuerpo en pacientes con inmunodeficiencia. Su distribución es en la zona de Norteamérica, hay algunos puntos en la parte sudamericana, pero más es en Norteamérica y en África. Entonces son las zonas donde más se presenta el hongo, este hongo dimórfico, Blastomyces dermatitidis. El inicio de la infección empieza con la inhalación de las esporas, ¿no? Igual que los otros hongos sistémicos, el inicio es pulmonar, la inhalación de las estructuras, las conidias, son fagocitadas por los macrófagos en el alveolo y eso hace que se puedan transportar hacia otros lugares, por ejemplo, hacia los ganglios. Ahora, hay una cuestión importante aquí donde el surfactante pulmonar, ¿no? La acción del surfactante pulmonar inhibe la transformación de IFA a levadura. Entonces, hay una reacción inflamatoria con alveolitis inicial, una formación de granulomas en las etapas tardías, puede acompañarse de linfangitis, adenopatía regional, puede haber inclusive caseificación, fibrosis. Luego, la micosis, la modalidad cutánea, la forma de diseminación cutánea que también se presenta, depende de la inoculación accidental, por ejemplo, manejo de cadáveres de animales que han muerto por esta blastomicosis, animales enfermos, etc. La respuesta inmunológica es mediada por tipo T-helper-1 para controlar la enfermedad y en sujetos con inmunodeficiencia, este hongo se comporta como un oportunista. Por lo tanto, puede ocasionar pues una diseminación
de la enfermedad, ya no solamente pulmonar, sino también en otros órganos y sistemas. Ahora, la forma sintomática pulmonar muestra tos, disfonía, dolor pleural, puede haber tos productiva tipo mucopurulenta e inclusive hemoptoica que se puede acompañar de dolor torácico, fiebre, mialgias, artralgias, y esto es sobre todo en la presentación crónica. Ahora, hay afectación multisistémica, sobre todo en inmunodeprimidos, hay afectación del sistema genitourinario, músculo esquelético, sistema nervioso central. El otro grupo de micosis que vamos a ver ahora son las micosis llamadas poco frecuentes. Las micosis poco frecuentes son micosis de presentación, pues rara, ¿no? Pero que tienen algo en su patogenia que las hace interesantes de ser estudiadas por nosotros. Estas micosis poco frecuentes las hemos dividido en 3, 4 grupos y hay algunos que conviene repasar, ¿no? Empezamos con la rinosporidiosis. La rinosporidiosis es una micosis que es causada por un hongo llamado Rhinosporidium severi. Es una enfermedad infecciosa de humanos y también de animales que se manifiesta por lesiones mucocutáneas que afectan a la mucosa nasal y a la conjuntiva. Que vean la lesión y luego regresamos. Esa es la lesión de una rinosporidiosis. Son pólipos, básicamente, pólipos vascularizados y friables, sangrantes, de evolución crónica. El agente causal se detecta en las lesiones y el diagnóstico se hace pues al observar en el examen directo, en el examen microscópico. Epidemiológicamente, vamos a regresar, esta es una enfermedad cosmopolita que predomina sobre todo en regiones densamente pobladas y con malas condiciones higiénicas. Pero eso no implica que sea una enfermedad de pobres, o sea, hay en todos los estratos socioeconómicos. Sin embargo, para la parte puntual de la presentación en los grupos de pobladores, la edad predominante pues está entre la segunda y cuarta década de la vida, o sea, entre 20 y 40 años. La relación hombre-mujer es de 8 a 1 más o menos, ¿no? Cada 8 varones hay una mujer que está infectada. No hay transmisión interhumana, o sea, no hay un contagio directo entre humanos, pero sí se sospecha de que puede haber una fuente común en el agua o en el suelo, dado que se observa mucho en individuos que se bañan, nadan o trabajan en aguas estancadas, piscinas, lagunas, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Y también se ha involucrado, pues, estos casos en animales. Hay ganado bovino, ganado equino, perros, gatos, inclusive, que están presentando este tipo de enfermedad. El hongo, el Rhinosporidium severi, es un hongo que tiene una evolución bastante característica en cuanto a su ciclo vital, ¿no? Es un hongo que, si bien es cierto, tiene poco potencial patogénico, no se comporta como oportunista, o sea, tiene un comportamiento similar en inmunocompetentes y inmunodeprimidos, tiene varios mecanismos de evasión de respuesta inmunitaria, lo cual podría explicar la cronicidad, la recurrencia, la diseminación, y al parecer, los lugares en los cuales se presenta se relacionan mucho con costumbres religiosas, por ejemplo, bañarse en los ríos durante las festividades, como sucede con los hindúes, el hábito de limpiarse en la nariz de manera mecánica antes de entrar a las mezquitas, en el caso de los musulmanes. Entonces, el agua tiene una evidencia epidemiológica en cuanto a su exposición. Se considera una infección transepitelial, que una vez que el hongo penetra a través de un traumatismo inoculador, pasa por un ciclo de desarrollo en el cual hay pues una transformación entre las esporas que se introducen primero por la forma infectante en la mucosa subepitelial, que es el estado trófico, pasando por un trofocito, luego
a un esporangio, que es intermedio y luego maduro, y ese esporangio luego se rompe y libera nuevamente las endosporas para poder salir al medio ambiente y poder volver a producir infección en otro individuo. Ahora, el periodo clínico, el periodo de incubación, puede durar en promedio 2 semanas. La gran mayoría de enfermos, más del 70% de pacientes, tiene la forma nasal que estamos observando en la figura, ¿no? Donde hay afectación de la mucosa, del tabique, de los cornetes, del piso de la nariz, y la evolución pues es insidiosa. Al principio hay una sensación de cuerpo extraño, ¿no? Como obstrucción nasal. A veces hay defectos olfatorios, coriza, o sea, destilación de la nariz, prurito constante, y las lesiones son pues tumoraciones polipoides pequeñas, de color rojo vinoso, observan, rosado a veces, con pedículos muchas veces, que conforme se van desarrollando se van cubriendo de unos puntitos blanquecinos, que son los esporangios justamente, y que le dan la apariencia de una fresa. Si estuviera una fresa es igualito, ¿no? Una lesión roja con unos puntitos ahí, en este caso son puntitos blancos, la fresa tiene unos puntitos medios cremas, medios negros, depende del estadio, pero se parece a una fresa. Y que se acompañan, además de un exudado mucoso, muco sanguinolento que sangra con facilidad, no lo roza, sangra rapidito, entonces origina una epistaxis importante. En las etapas tardías de la enfermedad los pólipos son grandes, inclusive llegan a colgar de la nariz, son altamente hemorrágicos, son papilomatosos y pueden extenderse en la parte posterior, inclusive a la nasofaringe, invadiendo las coanas, ¿ya? Y ocasionando disnea y disfagia. Entonces, esta evolución es crónica, no hay curación espontánea, tampoco hay evolución mortal, pero sí se puede pues extraer este tipo de lesiones. Las hialoifomicosis son un grupo de enfermedades micóticas que están referidas a hongos que no tienen pigmento en su pared. A diferencia de las feoifomicosis, que es otro grupo de micosis, que no por ser feas, sino porque el prefijo feo significa oscuro, pintura, teñido de oscuro, ¿no? Los hongos oscuros que producen pigmentación oscura se les dice así, feoifomicosis, y los hongos que son claros son los hialino y fomicosis. Aquí tenemos especies como el Scopularopsiosis, está también el Fusarium, está también un tipo de hongo llamado Beauveria, está el Penicillium, el Acremonium. Entonces son micosis ocasionadas por hongos filamentosos de tipo hialino, que son oportunistas en principio, ¿no? Tienen un micelio sectado, que se encuentran distribuidos de manera universal, en el suelo, en el aire, en la tierra, en el agua estancada, en algunos alimentos e inclusive en el estiércol. ¿Qué cosa es lo que predispone a la adquisición de estas hialeupomicosis? La alteración de la integridad mutocutánea, o sea, traumatismos, quemaduras y pacientes inmunodeprimidos, definitivamente, neutropenias prolongadas, pacientes con leucemia, con trasplante de médula ósea, que han recibido tratamiento con corticoides, con drogas citostáticas, pacientes inmunodeprimidos en realidad. Dos puertas de entrada importantes. La puerta inhalatoria, que es común para los micosis sistémicas, y la puerta cutáneo-mucosa, que se presenta sobre todo en los hongos subcutáneos. Entonces aquí vamos a tener también dos tipos de comportamientos. El comportamiento de pacientes inmunocompetentes, donde la infección se presenta pues de manera localizada, y también están las formas diseminadas presentes en pacientes inmunocomprometidos. Los ejemplos de los tipos de hongos hialinos, fusarium y demás, con la presentación clínica en inmunocompetentes, son localizadas por lo general, y en inmunodeprimidos donde sí hay infecciones diseminadas, inclusive con presencia de abscesos. ¿Ya?
En el lado derecho está una infección localizada, perdón, en el izquierdo la localizada, en el lado derecho, en el ojito del paciente, y es una infección diseminada que ha llegado por vía sanguínea y está produciendo una queratitis y una endoftalmitis además asociada. La rodotorulosis es una enfermedad producida por el hongo llamado rodotorula. Es un hongo que da un color rojizo en el cultivo, en el laboratorio. Es un hongo que crece a temperatura ambiental, más o menos en 3 días, produce levaduras, ovoides, que puede encontrarse de manera natural en la piel y en las mucosas de los humanos. Coloniza piel, pulmones, tubo digestivo, vías urinarias, pero se puede comportar como un oportunista produciendo infecciones pulmonares, renales, del sistema nervioso central, sistémicas, relacionadas muchas veces con catéteres venosos o con aplicación endovenosa de soluciones contaminadas, así como también en pacientes que han recibido prótesis valvulares o están llevando tratamiento con diálisis peritoneal. No hay predominancia de sexo ni de edad, pero sí los ancianos son los más susceptibles. Causan fungemias, o sea, diseminación por vía hematógena, especialmente en pacientes con enfermedades hemato-oncológicas como son las leucemias y los linfomas de tipo no-Hodgkin. Las basidiomicosis, que son poco comunes, ocasionadas por basidiomycetos, que son hongos principalmente patógenos de plantas o saprófitos, mohos. Muchos de estos hongos causan micetismo. Vimos esto en la parte de la intoxicación, ¿no? El micetismo por consumo del hongo, efectos alucinógenos, a veces alergias, pero hay una entidad en especial que es la micosis broncopulmonar alérgica que está relacionada con este tipo de honguitos. Luego está la geotricosis. La geotricosis es una infección oportunista causada por el hongo llamado Geotrichum. Geotrichum se escribe, Geotrichum candidium. El Geotrichum es un habitante normal de la microbiota cutánea y gastrointestinal, pero también lo podemos encontrar en la tierra, en los cítricos, en la leche, en algunos vegetales. Este hongo produce infecciones oportunistas, es un hongo cosmopolita, se presenta en todo el mundo, se encuentra, y se relaciona generalmente con inmunodepresión. Entonces, este hongo tiene algunas enzimas como queratinasas, peptidasas, hialuronidasas que le permiten invadir y además formar biopelícula. Por lo tanto, pueden colonizar catéteres, pueden colonizar materiales protésicos. Las manifestaciones clínicas son variadas. En el caso de los pacientes inmunodeprimidos, pues la enfermedad bronquial o bronquiopulmonar es la que se presenta con mayor frecuencia, muchas veces parecida a la tuberculosis, con fiebre, tos con expectoración mucoide, que puede ser hemoptoica, puede haber traqueitis, ¿no? Y la evolución crónica. Puede afectar la lengua, como ustedes ven, produciendo unas lesiones similares a la lesión candidiásica, una lengua vellosa. Hay una forma gastrointestinal que se presenta con enterocolitis, dolor abdominal, con diarrea, y una forma pulmonar, que es la que estamos viendo con la afectación parecida a las demás micosis oportunistas que estamos. Hay una afección inclusive en la piel, donde hay lesiones parecidas a las del pie atleta, en el intertrigo, en las axilas, en las ingles y demás. Lesiones que incluyen descamación y maceración del tejido. Pueden afectar inclusive las uñas, ¿no? Pero esto se da más en pacientes ya inmunodeprimidos. Las tricosporiosis, que es o también llamada tricosporonosis, son infecciones causadas por el hongo Trichosporum o Trichosporum. Este Trichosporum es un hongo oportunista también que puede causar infecciones sistémicas y mucocutáneas. Pero al ser oportunista hay factores que lo predisponen. ¿Qué tipo de factores son? Neutropenia, trasplantes, intervenciones quirúrgicas de tipo cardíaco, quemaduras extensas, heridas quirúrgicas abiertas y sobre todo tratamientos con esteroides. Si bien es cierto, es posible aislarlos de piel sana, de faringe o de heces,
Pueden hacer también infecciones tipo neumonía, endocarditis, encefalitis y demás. Y es característico en la piel que presenten estas lesiones purpúricas, estas lesiones que ustedes están viendo como manchas en la parte izquierda. Esas lesiones purpúricas son consecuencia de la fungemia. O sea, el hongo viaja por sangre, desarrolla todo un proceso inflamatorio que determina la activación y consumo de plaquetas, por eso es que aparecen esas lesiones purpúricas, pero también puede ocasionar lesiones ulcerativas, como vemos en el lado derecho, en la parte inferior, una lesión ulcerativa relacionada con este tipo de pacientes. En inmunocompetentes pueden haber casos, pero afectan principalmente uñas, pies, y se confunde mucho con dermatofitosis, con candidiasis, pero más es en inmunodeprimidos. Luego vienen las feoifomicosis. Como decía hace un momento, no es porque las lesiones sean feas, sino porque son lesiones causadas por hongos que tiñen de oscuro, tiñen de oscuro la piel. De hecho el prefijo feo significa pues esto, oscuridad, ¿no? La feoifomicosis son un grupo de enfermedades causadas por diferentes hongos, llamados hongos negros, de Matiáceos, se les dice también así. Son infecciones que se desarrollan en los tejidos a través de filamentos pigmentados y que se clasifican las feoifomicosis en superficiales y profundas, ¿no? Las superficiales, que abarcan sobre todo la parte de la epidermis, y las profundas, que pueden ser subcutáneas, pueden ser diseminadas y demás. Estos hongos poseen melanina en sus células, por eso son de color negro, y tienen una distribución cosmopolita, más o menos son 32 especies en todo el mundo, que afectan a cualquier grupo étnico, indistintamente de la edad y del sexo, pero sí predomina en varones adultos, asociados mucho con endocrinopatías, como por ejemplo la diabetes, o en inmunodepresión, como es el cáncer, trasplantes, o en pacientes VIH positivos en fase SIR. Estos hongos tienen una gran variedad de síndromes clínicos asociados. En cuanto a su presentación clínica, obviamente, en relación con el estado inmunitario del paciente, nosotros podemos ver pues, cuadros clínicos dermatológicos variados, ¿no? Hay desde quistes micóticos hasta presentación de afección ganglionar, modalidades diseminadas, como la hematógena, puede haber afección del sistema nervioso central, hay formas respiratorias que incluyen sinusitis, asma, neumonía, lesiones endobronquiales que producen hemoptisis, enfermedades neurológicas, sistémicas, con mortalidades elevadas. Están las lesiones características de la piel, destructivas, ¿no? Crónicas, con la ulceración que se produce en una lesión del lado inferior derecho. Ven ustedes una úlcera con toda una presentación de quiste micótico, abscedado inclusive, que se origina justamente por la implantación traumática de estos hongos y que puede ocasionarse obviamente en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y hemos dejado para el final, a propósito, la neumocistosis. La neumocistosis es producida por un hongo conocido por ustedes, es el Pneumocystis jirovesi, ¿ya? No es rara, la dejé al final a propósito porque justamente está relacionada con la patología por VIH, así que es más conocida de lo que pensamos. El Pneumocystis jirovesi fue descrito en Brasil primero por Carlos Chagas, el que descubrió la enfermedad de Chagas, la tripanosomiasis. Confundiéndolo con un tripanosoma, pues se pensó que era una forma quística del tripanosoma, pero ya fue en Francia, en el Instituto Pasteur, donde se concluyó que era un parásito pues diferente, ¿no? Esta neumocistosis es causante de neumonías endémicas, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Esta neumonía está muy relacionada con el virus de inmunodeficiencia humana en su fase SIDA. Por lo tanto, la infección por este hongo oportunista va a causar, pues, esto, disnea, tos no productiva, fiebre y sudoración nocturna. Antes de 1980 había muy pocos casos reportados, pero después de 1980, sobre todo después de 1990,
gran cantidad de pacientes, sobre todo aquellos que entran en la fase de inmunodepresión con conteos de linfocitos CD4 por debajo de 200, hacen este tipo de neumonías atípicas asociadas a neumocystis jirovesi. También pacientes que no tienen VIH, obviamente, leucemias linfocíticas agudas o linfoma no Hodgkin también se presentan, en rhabdomiosarcoma, por ejemplo, o en otros tumores sólidos, y en enfermedades reumatológicas, granulomatosis de Wegener, glomerulonefritis, lupus, polimiositis, artritis reumatoide, o sea, enfermedades reumatológicas que condicionan tratamiento con drogas inmunosupresoras, hacen susceptible al paciente, que está inmunodeprimido igual, de hacer sus neumonías atípicas por neumocystis jirovesi. Entonces, este patógeno tiene pues un tipo de desarrollo que implica un cuadro clínico asociado a disnea, a tos generalmente no productiva, puede haber también taquipnia, taquicardia, cianosis, neumotórax, que se va a manifestar por disnea aguda y dolor torácico. Puede haber afección extrapulmonar afectando pues ganglios, vaso, hígado, huesos, también glándulas suprarrenales, piel, etc. El ingreso del patógeno va pues a partir del ingreso por vía pulmonar, donde este hongo va a adherirse a las células alveolares a través de la unión a la fibronectina y hidronectina, y también la presencia de betaglucanos en su pared. Entonces aquí la inmunidad celular es clave para la defensa. Los macrófagos tienen receptores para justamente los betaglucanos de este hongo. Receptores de tipo Toll-like tipo 2, receptores de dectina 1, de integrina CR3, que inician la señalización para poder facilitar la expresión de algunas moléculas como el factor de necrosis tumoral alfa y también la interleuquina 8, que funciona como una quimioquina activadora de la inmunidad, primero celular y posteriormente pulmonar. Y la afectación pues es básicamente pulmonar, una neumonía típica que tiene una evolución muy agresiva, con compromiso de grandes áreas del pulmón, como ustedes pueden ver ahí en la reconstrucción tomográfica primero y en los cortes al costado. La afectación pues de ambos campos pulmonares, no solamente de uno, de los dos campos pulmonares, con tratamiento generalmente a base de cotrimazol, o sea, sulfamethoxazol, trimethoprim, el Bactrim que se da en este tipo de pacientes cuando hay una buena respuesta. También se pueden dar otros antibióticos como la pentamidina, la dapsona, combinada con este cotrimazol. Y bien, esta es la clase número 2 de hongos que quería compartir con ustedes. Espero que haya quedado todo claro. Si no hay ninguna duda, pues nos quedamos ahí. Y nos vemos el martes en la práctica correspondiente. Si haré un comentario, obviamente lo pueden hacer en este momento. Espero haberme dejado comprender en cuanto a lo que se ha explicado. Gracias a ustedes por la atención. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, chicos. Cuídense. Gracias. Doctor, disculpe, tenía una pregunta sobre la guía de la Adelante. semana 9. No, Allá, ¿qué pasó? no lo encuentro en el aula virtual, en la semana correspondiente. De la semana 9, de la semana 9. Semana 9 ¿Será que de la no le... semana. Voy a revisarlo. De repente no le he colgado, Naira. Déjame revisarlo ahora. Llegando a casa lo reviso. Y si no lo he colgado, lo cuelgo para que puedan resolverlo. Me parece que no hay guía de esa semana. O sea, no hay guía. Me parece. Pero si no, si es que hay, la cuelgo. ¿Sí? No hay Ya, problema. doctor. Gracias, más bien, por el aviso.